Y como anunciábamos desde el salón principal, acá abordaremos el tema de la importancia de la vinculación de los sistemas de control de datos personales, certificaciones de profesiones, recaudadoras del Estado, custodio de bienes nacionales. La esencia de este tema es que tanto desde el ámbito de disponibilidad como interoperabilidad, eso pueda repercutir en la optimización de la gestión. A primera vista es como todo muy bueno y todo muy positivo en ese ámbito, pero bueno, también tiene sus complejidades. Entonces, conocedores del tema, expertos de este ámbito, formarán parte de este panel que por un poco más de 30 minutos, unos 40 minutos, estará compartiendo con nosotros. Quiero de inmediato llamar a quienes integrarán ese panel. Llamo al director de Ciberseguridad de Comercio Electrónico y Firma Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, de la República Dominicana, César Moliné. Cuando guste. Estoy llamando también a la subdirectora de Evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos de Chile, María Alicia Muñoz. Invito también a la directora nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador, Angie Karina Gijón. Y tendrá la labor de moderar durante este panel la directora adjunta de registros del Instituto de la Propiedad de Honduras, Ana del Carmen Ardón. Buenas tardes a todos. Vamos a darle gracias a Dios primero por estar aquí, por habernos permitido un día más de vida y sobre todo por estar aquí compartiendo con ustedes. Es un honor, pero de verdad un gran honor para mí, representar a Honduras en esta red interamericana este año, que ha sido un año difícil para todas las naciones. Pero quiero darle gracias a ese pionero, que sin él, que trabaja como las hormiguitas, punto a punto, Mike Mora, por quien estamos aquí, por quien se ha logrado reunir todo esto y por supuesto, Jonathan y su gran equipo. República Dominicana, que no he sentido diferencia. Salí de mi casa y llegué a mi casa. Gracias, de verdad gracias. Y como nuestro gran enemigo es el tiempo, y tenemos tanto que hablar y tenemos tantas estrellas que escuchar, como todos los panelistas que han estado anteriormente en estas conferencias y que estoy segura que cuando estamos en una sala y queremos llegar a la otra, lo que vamos a hacer es revisarlas en el momento que tengamos tiempo en casa para poder interactuar de esa forma también con nuestros otros panelistas. Me ha tocado el honor de presidir este panel 10 con un tema muy importante, como todos los que estamos viendo, la importancia de la vinculación de los sistemas de control de datos personales, certificación de profesiones, recaudadora del Estado y custodio de bienes nacionales. No sé si a ustedes les pasó, pero yo que soy la moderadora, cuando lo leí dije, ¿y esta ensalada? Tanto que hablar y unos temas tan amplios, pero dije, bueno, creo que por eso tenemos a las personas indicadas en cada una de las áreas de estos temas para que nos vayan ampliando un poco más acerca. Sobre todo, vamos a presentarles a nuestro primer panelista, el señor César Moliné, director de Ciberseguridad de Comercio Electrónico y Firma Digital del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel de la República Dominicana. Es abogado, especialista en Derecho Empresarial y en Nuevas Tecnologías con más de 20 años de experiencia en las áreas de comercio electrónico y firma digital. Privacidad y ciberseguridad. Ha fungido como director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital de Indotel. Sin más, por favor.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo sé que obviamente mi reto es increíblemente complicado considerando que ustedes acaban de almorzar, segundo, tuvieron un show de comedia, o sea que ahora mismo la oportunidad mía de hacer algún trabajo bueno aquí está en un 10% más o menos. O sea que por favor ténganme paciencia y obviamente como ya se mencionó previamente para mí, mi nombre es César Moliné, para mí es un placer estar aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias tanto al Poder Judicial por haberme invitado, en particular a Jonathan, que es un amigo de mucho tiempo y que entiendo que está haciendo realmente una diferencia aquí en República Dominicana a nivel de lo que es la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, para yo presentarle mi tema, como sé que tengo los minutos muy contados, porque, ¿verdad? Perfecto, pues vamos a entrar en tema directamente. En primer lugar, obviamente, como ya nuestra estimada moderadora mencionó, el tema que nos toca tratar de alguna manera u otra es algo abstracto y yo voy a tratar de aterrizarlo en la manera como aquí República Dominicana lo está haciendo. Y obviamente, como nosotros los dominicanos nos gusta primero hablar mucho, nos gusta bailar y nos gusta cantar, no voy a hacer ninguna de las anteriores porque si no, entonces no sería la presentación, sería otro tipo de espectáculo que lo veremos más tarde en la noche. Pero sí quiero hablarles entonces de lo que es básicamente nuestra propuesta de nuestro marco nacional de interoperabilidad y cómo ese marco de interoperabilidad pretende, a partir de los próximos meses, gobernar todo lo que es el intercambio de datos e información, no solamente a nivel de la administración pública, sino además, obviamente, con su eventual conectividad o conexión con el sector privado. Entonces, primero, para empezar a tocar estos temas, primero, aquí una pequeña definición muy generalista de lo que es la interoperabilidad, donde vemos que es la capacidad, ya sea de sistemas, de interconectarse con otros sistemas para básicamente producir, sin producir un efecto, ya sea de alguna manera un esfuerzo especial por parte de los consumidores. Y que es decir, que la manera en que de alguna manera u otra, se comunican los datos entre bases de datos sea de la manera más transparente posible. Y esto lo podemos lograr a través de estándares. Y a nivel de interoperabilidad podemos contar con 4 tipos de estándares distintos. En primer lugar, pues obviamente tenemos lo que se conocen como los estándares semánticos, donde obviamente de alguna manera los datos tienen que comunicarse o intercambiarse en contextos predefinidos. Tenemos, por ejemplo, estándares estructurales que nos permiten el intercambio de ya sean esos modelos de datos, estructuras de datos de una manera muy específica. En tercer lugar, sintáctico, tenemos que saber qué tipo de datos se están intercambiando unos con otros. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a los estándares de sistemas o sistemas de información, tenemos que ver qué sistemas de información se utilizan para comunicar esta información. ¿Por qué esto es importante? ¿O cuál es el impacto de esto? Pues muy sencillo. Tenemos estos cinco elementos que están acá. En primer lugar, pues por supuesto, al integrar los datos, o sea, integramos los datos de las personas físicas y de las personas jurídicas, básicamente nos da mayor visibilidad de qué existe a nivel nacional y cómo estos datos, por ejemplo, se pueden interrelacionar unos con otros. Esto, pues, por supuesto, nos permite de alguna manera optimizar los servicios públicos que ofrece el Estado como tal, pero al mismo tiempo mejora la posibilidad de la creación de estos servicios, permite desarrollar, en caso de que exista algún tipo de emergencia, tomar medidas que sean necesarias o adecuadas en sus momentos, y por supuesto, pero no menos importante, se aumenta de una manera considerable, por ejemplo, el alcance y la disponibilidad de los servicios públicos. Entonces, esto es como está República Dominicana ahora mismo, de acuerdo al último índice de gobierno electrónico, donde vemos por un lado que tenemos en cuanto a lo que se refieren un 78%, casi un 79% de las instituciones que no están certificadas en lo que es nuestra norma NORTIC A4, que es la guía de implementación de interoperabilidad de República Dominicana. Es decir, casi solamente un 21, casi 22% de las instituciones públicas están certificadas en este proceso. Nos estamos quemando ahí bastante. En segundo lugar, o sea, cuando vemos las instituciones que tienen algún esquema de interoperabilidad, no llegamos tampoco ni a un 50%. Por tanto, esto nos dice que hay organizaciones que se están de alguna manera interconectando, pero lo hacen de manera rudimentaria, sin ningún tipo
de mecanismo básicamente, o sea, que permita exportar esto a otras organizaciones. Y por último, pero no menos importante, pues bueno, tenemos un nivel de gobierno electrónico que no alcanza al 70% de las instituciones. ¿Qué son otros retos adicionales que podemos o que se desprende de estos tres grandes hallazgos? Pues, primero, tenemos un marco legal totalmente insuficiente. Tenemos la norma, como le mencioné, la norma NORTIC A4, sin embargo, no hay una normativa nacional que obligue de alguna manera a la interoperabilidad entre el sector público. En adición a eso, tenemos el esquema de interoperabilidad básicamente está totalmente de una manera rudimentaria, por así decirlo, y se hace en base a caso por caso, no de una manera programada e integrada como tal. En tercer lugar, pues obviamente esto afecta la continuidad de los servicios públicos por una razón muy sencilla. Lo que hoy se está dando entre dos organizaciones públicas y se ofrece un servicio, puede que mañana haya alguna afectación en cualquiera de esas dos organizaciones y ya ese servicio no se vuelva a seguir prestando. Y por último, y obviamente lo más peligroso todavía, existen datos o bases de datos poco confiables o datos contradictorios. Información que, por ejemplo, puede estar en una base de datos con X o Y información, en otra misma base de datos de otra organización del Estado se encuentran datos que muy posiblemente sean contradictorios a los mismos y entonces, ¿en cuál de los dos creo? Esto obviamente nos planteamos realmente al establecer el modelo que les voy a presentar ahora, el impacto que nosotros aquí en República Dominicana vemos de una manera muy particular. Y en primer lugar tenemos que pensar en nosotros como país a quién esto afectaría. Y aquí ustedes lo tienen muy claro. Por un lado, cuando hablamos a nivel de la ciudadanía, estamos pensando en aproximadamente unas 9 millones de personas que consumen los servicios públicos aquí a nivel nacional. En el área del sector privado, pues estamos pensando básicamente impactar a aproximadamente más de 1.6 millones de empresas que se encuentran registradas en el país. Y si hablamos del sector público como tal, pues entonces estamos viendo que solamente en lo que es el sector público central, ya sea centralizado, descentralizado, desconcentrado, y las administraciones públicas, sin incluir, por supuesto, Poder Judicial, Poder Legislativo u otros órganos constitucionalmente creados, estamos hablando de un universo de unas 400 organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que hemos pretendido lograr? Básicamente o establecer, mejor dicho, una plataforma de interoperabilidad que permita básicamente una conexión simple entre todas las diferentes bases de datos de las diferentes organizaciones públicas. Esta plataforma es conocida como el X-Road, es una plataforma que nos fue donada por el gobierno de Estonia y básicamente nos encontramos ahora mismo en el proceso de implementación de la misma. ¿Cómo se está llevando a cabo esta implementación? Pues le voy a mostrar rápidamente. En primer lugar, tenemos tres grandes componentes, donde el primero de ellos, pues, por supuesto, el establecimiento de esta plataforma como tal, del mecanismo de interoperabilidad. En segundo lugar, pues, por supuesto, actualizar el marco normativo, ya sea estableciendo, por ejemplo, un marco nacional no solamente adecuado y organizado, sino además actualizado a las puntuales necesidades que se deben tener en cuenta. Y por último, pero no menos importante, no hago nada con tener un marco legal, con tener la plataforma, si las diferentes instituciones no saben cómo usarla o no saben cómo interconectarla. Entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros más o menos estamos esperando? En lo que se refiere al establecimiento de la plataforma, pues muy sencillo, tenemos dos resultados que son tener la plataforma implementada, por un lado, por supuesto, y en segundo lugar, tener entonces el portal sobre la plataforma ya en línea o publicado en la página web, en internet, perdón. En segundo lugar, en cuanto al establecimiento de un marco legal, pues obviamente esto ya lo mencioné muy rápidamente. Necesitamos primero un marco que obligue de alguna manera u otra la interconexión. Se ha establecido en primer lugar un borrador de decreto que establece este marco nacional de interoperabilidad, pero asimismo la actualización de la norma NORTIC A4. Ya que sin esto, pues obviamente las instituciones no se van a poder
guiar adecuadamente para cómo implementarla como tal. Y por último, pero no menos importante, en lo que se refiere a fortalecer la capacidad, pues por supuesto tenemos no solamente intercambiar, por ejemplo, los resultados, intercambiar experiencias internacionales con otros países, por ejemplo, que han llevado a cabo implementaciones similares. Aquí a nivel de la región, si no me equivoco, creo que tanto Colombia como El Salvador han hecho implementaciones similares. Pero no solamente eso, sino también desarrollar, como ya les decía, las competencias de las diferentes personas que trabajan en instituciones para poder llevar a cabo esta plataforma. Aquí ustedes tienen una breve línea de tiempo respecto de cuándo empezamos el proyecto y cuándo esperamos terminar. Este proyecto lo iniciamos en junio de este año. Estamos ahora más o menos en la parte de donde pensamos, por ejemplo, ya estamos haciendo las primeras pruebas principalmente a nivel de lo que es sector público financiero. Y cuando me refiero al sector público financiero, ese va a ser el primer modelo que vamos a utilizar para tratar de conectar todas las instituciones que de alguna manera u otra influyen en los mecanismos mediante el cual el Estado financiero, ya sea desde Contraloría General de la República, TCS, DGI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esperamos que ya para agosto del año que viene tengamos ya el modelo implementado, y no solamente implementado, sino además con otras organizaciones públicas que quieran venir y unirse a la plataforma como tal. Para darle una pequeña muestra de cómo funciona básicamente el modelo, esta gráfica que está aquí, yo sé que no se ve muy bien, pero me voy a permitir explicarla rápidamente. Tenemos tres grandes actores. Por un lado, tenemos, por ejemplo, lo que sería a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación, la OCTIC. Sí, ya estoy cerrado. Que es básicamente nuestra oficina de gobierno electrónico, la cual sería el órgano rector del sistema que estaría estableciendo no solamente los estándares, sino las diferentes maneras de llevar a cabo el sistema. Tendríamos, por otro lugar, por supuesto, ya sean los clientes, y cuando digo los clientes, serían las diferentes instituciones públicas que estarían conectando sus diferentes bases de datos para que puedan ser interoperables con las demás bases de datos del sector público. Y por último, pero no menos importante, pues obviamente también mi oficina, el Instituto Miguel de las Telecomunicaciones, Indotel, asegurando la provisión de los servicios de confianza de firmas electrónicas y de sellado de tiempo para asegurar la certificación, por ejemplo, de esta información aquí. Y ya para concluirles, de parte de las bondades que tiene, o que nosotros entendemos que tiene este sistema, en particular con lo que se refiere a la protección de datos personales, es que, en primer lugar, este sistema no solamente establece, por ejemplo, las bases necesarias para hacer interoperables las diferentes bases de datos del Estado, pero al mismo tiempo permite que algo muy sencillo, cuando exista una brecha de datos o una fuga de datos, vamos a poder saber efectivamente a qué organización pertenece. Por tanto, podemos tomar las medidas de control necesarias para evitar que todos los datos de alguna manera se fuguen. En segundo lugar, le da muchísimo más control al ciudadano sobre la información que está en manos de la administración pública, porque le va a permitir saber no solamente quién accede a su información, para qué y cuándo. Por tanto, obviamente eso le va a facilitar el ejercicio de cualquier derecho, ya sea de habeas data, respecto de su información personal como tal. Y por último, pero no menos importante, la plataforma como tal y el sistema como está creado no solamente cumple con los estándares más estrictos en materia de protección de datos personales, pero los excede. Por tanto, nuestra República Dominicana, que está actualmente considerando una legislación de protección de datos personales alineada, por ejemplo, a elementos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, excede en creces estos requerimientos y, por tanto, no habría ningún problema al momento de su implementación. Les pido disculpas por haberme excedido de mi tiempo. Muchísimas gracias y tengan una feliz tarde. Ven que sigo insistiendo que el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay tanto que ver, pero bueno. Ok, seguimos. María Alicia Muñoz, subdirectora de la Subdirección de Evaluaciones, Servicio de Impuestos Internos de Chile. María Alicia es ingeniero en informática, licenciada en Ingeniería aplicada de la Universidad de Santiago de Chile, con estudios de postítulo en la Universidad de Chile.
Desde 2015 ejerce el cargo de subdirectora de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos de Chile, donde se le ha desarrollado un profundo proceso de innovación en prácticas laborales que tienen que ver mucho con nuestro tema. Sin más, María Alicia, el podio es suyo. Bien, buenas tardes a todos. Vengo de un país al sur de América y he llegado acá para tratar de combinar estas 3 o 4 temáticas tan diversas. Vamos a ver si lo consigo. Acá está, perdón. Bien. Voy a saltarme por razones obvias varias de estas láminas que les quedarán a ustedes como un elemento de estudio posteriormente. No logro hacerla avanzar a la velocidad que quisiera, hasta dónde tengo que apuntar. Ahí estamos. No, parece que es un tema de lentitud de la red. Bien, decía que vengo de un país al sur de América Latina de 18 millones de habitantes, 19 millones de habitantes, según un número que revisaba en el último instante. Nosotros tenemos un catastro, ya hemos hablado mucho de lo que es el catastro durante el día de ayer y el día de hoy, un catastro que en el caso nuestro tiene 8 millones y medio de propiedades, de las cuales un 85% está ya georreferenciada al día de hoy. En el caso de los predios de destino urbano, están georreferenciados en un 98% aproximadamente. Nuestra distribución territorial abarca 756.000 kilómetros cuadrados. Me imagino que esto no contempla la región antártica. 16 regiones y 345 municipalidades. El destino y el objetivo de este catastro surge al amparo del Servicio de Impuestos Internos, porque precisamente el objetivo original de este catastro es la recaudación de los impuestos. Me gusta recordar que el Ejército Libertador fue financiado a principios del año 1800 con precisamente los recursos de un impuesto que provenía del impuesto a los bienes raíces. Pues bien, el impuesto territorial para nosotros es un impuesto predial. Sin embargo, a partir de solamente un año atrás, una modificación legal empieza a incorporarnos desafíos tremendamente importantes, dentro de los cuales todos los registradores, los conservadores de bienes raíces que se encuentran acá, podrán entender el tremendo desafío que implica cobrar un impuesto que está ya no al bien raíz, al objeto, sino que al sujeto. Lo veremos en una lámina más adelante. Este impuesto, que solo cobramos a partir del año pasado, implica para nuestra administración, para nuestro país, alrededor de 260 millones de dólares adicionales que van con destino fiscal. Esto, por supuesto, en tiempos de pandemia no es nada de irrelevante. Este catastro se divide en 2 series, agrícola y no agrícola. Acá tienen los números, los detalles, y también los montos de giro aproximadamente al año. 2.168 millones de dólares se recaudan por efectos del impuesto predial solamente al año. No pretendo mostrar en detalle estas gráficas, pero sí me parece que la inclinación que se muestra en estos gráficos habla por sí sola. La cantidad de predios, la cantidad de impuestos, el incremento del giro de contribuciones y el incremento de los avalúos. Nosotros tenemos un proceso de reavalúo
cada 4 años. Este año estamos preparando el reavalúo del 2022 para un poco más de 7 millones de predios no agrícolas. Como les decía, el desafío para nosotros de este nuevo impuesto a la propiedad inmobiliaria, pero asociado a las personas, nos ha cambiado el foco que teníamos históricamente. Nosotros siempre teníamos en el centro solo al bien raíz. Pues bien, hoy día nuestro foco ha cambiado. Ese es el foco de ayer. El foco de hoy está en ponerle pies, corazones a cada uno de estos bienes raíces y poder identificar quién es el propietario, completamente o parcialmente, porque cada porcentaje de participación que él tenga en la propiedad de un bien raíz va a incidir en un impuesto que se cobrará para los contribuyentes que tengan propiedades de avalúo comercial de alrededor de $1 millón. Por lo tanto, si ustedes piensan que nuestro país tiene 18 millones de habitantes, solo 50.000 personas, o 50 y algo personas, son las que van a pagar este impuesto que es al patrimonio inmobiliario. Por lo tanto, el desafío para nosotros es precisamente ponerle patitas a nuestros bienes raíces. Y ese desafío no lo podemos hacer, evidentemente, sin el motivo de esta charla, que es la integración. Disculpen lo extensa de la introducción, pero es la única forma de darle coherencia a todos estos temas que nos han pedido reunificar acá. Nuestro catastro, por supuesto que se alimenta de infinitas o una gran cantidad de vinculaciones con distintos organismos públicos y también privados. También, por supuesto, los registradores, los conservadores de bienes raíces nos informan cada vez que existe una transferencia. Y cuando a nosotros nos informan una transferencia, nosotros enviamos un correo electrónico a cada uno de los vendedores o adquirentes de estas propiedades, indicándole que ha habido una transferencia de su bien raíz, o bien que él ha adquirido un bien raíz y en qué porcentaje. El detalle de esta información la pueden ver, por supuesto, en nuestro sitio web. Sin embargo, lo que se me ha pedido no es hablar del registro de propiedades, sino que básicamente vincular lo que es la labor del Ministerio de Bienes Nacionales, que nos ayuda a actualizar cada una de las propiedades nuevas que se integran al catastro una vez que ha ocurrido una regularización de predios. También nos han pedido hablar de cómo nos vinculamos con la Tesorería General de la República, que para nosotros, por supuesto, es el punto final de todo un trabajo que nosotros hacemos durante mucho tiempo en la actualización del catastro, en la determinación del giro del impuesto, pero si finalmente no ocurre la cobranza, el pago, todo este trabajo no tiene sentido. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que estar vinculados precisamente para dar una mejor atención a nuestros contribuyentes. Finalmente, me referiré, por lo tanto, solo a estos 3 elementos. El colega anteriormente se refirió en extenso a los temas técnicos vinculados a la identificación digital. Yo me voy a referir más bien a los aspectos más prácticos, de cómo nosotros usamos estos mecanismos de identificación digital precisamente para lograr dar a cada contribuyente la información en la justa medida que le corresponde. Él con el acceso a todo y en relación a la información que se extiende a otros organismos públicos restringida de acuerdo a los roles que le correspondan. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos usa una de las claves que es provista por el Servicio del Registro Civil. Hoy día, el Registro Civil, que es la institución encargada, entre otras cosas, de la identificación de todos los ciudadanos del país, tiene alrededor de 13 millones de claves únicas que permiten desde pedir una autorización para salir a la calle en tiempos de pandemia hasta pagar los impuestos en la administración correspondiente. Por lo tanto,
esta clave única es una clave que nosotros estamos usando y permitiendo profusamente. Pero históricamente el Servicio de Impuestos Internos trae una clave tributaria que viene de mucho antes incluso de la proliferación de la clave única. Y esta es una clave tributaria que además permite ir más allá de las personas naturales y autenticar también a las personas jurídicas. Ahí estamos en un poco menos de 13 millones de registros. Pero, ¿para qué usamos estas claves tributarias y esta clave única? Por un lado, para otorgar información a los contribuyentes y otorgarle servicios a los contribuyentes. Pero por otro lado, para que el resto de los organismos públicos que requieren información, como un certificado de avalúo, por ejemplo, o bien enrolar una nueva propiedad, como es el caso de bienes nacionales, ellos puedan acceder también a nuestros sistemas con una clave que tiene, por supuesto, prestaciones diferentes, de acuerdo a cuál es el objeto de la vinculación que estos organismos públicos tienen con nosotros. Me están diciendo que ya debo terminar. Esta clave permite el saneamiento del dominio de la pequeña propiedad raíz. Y si me permites, Anita, voy a pasar a las conclusiones. Bueno, la Tesorería General de la República, lo mencioné, nos permite, por supuesto, hacerse cargo, voy a quedarme solo con esto, el Servicio de Impuestos Internos calcula y gira el tributo. También en nuestro sitio, por supuesto, es posible efectuar el pago de los impuestos. Cuando alguien paga los impuestos en el servicio público, en el Servicio de Impuestos Internos, evidentemente esta información tiene que volar raudamente hacia la Tesorería General de la República, porque cuando a la Tesorería se le pida un certificado de la deuda del contribuyente, deberá entender que ya fue pagada en nuestro sitio. Estos son los desafíos que solo pueden abordarse desde la integración y desde la interoperabilidad de los sistemas. Las normas, la tecnología, todo eso permite que finalmente un contribuyente que desarrolla una actividad frente a un servicio público, esa información quede instantáneamente visible para otros organismos públicos vinculados. Me voy finalmente, por supuesto, a las conclusiones. Quiero decir que el Servicio de Impuestos Internos impulsa, promueve e implementa esta integración transaccional en línea. Eso es lo que estamos buscando. Es un camino que todavía tenemos que recorrer. Hay muchos organismos con los cuales nos vinculamos de manera tal que ellos digitan una cierta información en sus sistemas, por ejemplo, el conservador de bienes raíces, y posteriormente vuelven a digitar la información en nuestros sistemas. Es un camino que tenemos que andar y para allá estamos avanzando. Por eso necesitamos la interoperabilidad, las claves públicas, las claves privadas y todo lo que conlleva la necesidad de certificar únicamente e inequívocamente la identidad digital de aquel que está interactuando con nuestro servicio. Esta integración requiere, por lo tanto, perfeccionar estos mecanismos de autenticación y verificación. Y ella también es la única que nos va a garantizar entregar información transparente, con seguridad para el contribuyente y de manera oportuna. Muchas gracias a todos por escucharnos en estos breves minutos. Gracias a todos. Bueno, vamos a ver. Tenemos nuevo ahora para escuchar a la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARP, en Ecuador, que es Angie Karina Ginón. Angie ha tenido una trascendencia en cuanto al área jurídico-financiera de muchos años, una experiencia en esto, y hoy nos va a ampliar un poquito más de qué hace DINARP en su país. Escuchemos. Muy bien, buenas tardes con todos los presentes y con todos los que virtualmente nos están siguiendo por las redes. Quiero antes que nada agradecer a la Red Interamericana de Catastros y Registros de la Propiedad por esta invitación,
a Jonathan Frías, a Mike Mora, por querer escuchar nuestras experiencias en esta conferencia. También quiero agradecer la hospitalidad del pueblo dominicano, un pueblo muy parecido al de mi ciudad natal, Guayaquil. Quiero decirles que me he sentido como en casa y agradezco la cortesía que cada día me brindan. Estoy aquí presente con la institución que represento, que es la DINAR, la cual es una institución novedosa, como se van a dar cuenta, y la cual César conoce porque hace 10 o 12 días tuvo una conferencia de ciberseguridad en la cual fue anfitrión y enviamos una delegada que le pudo explicar perfectamente lo que hacemos. Así que, aunque no nos teníamos el gusto de conocernos en persona, conoce perfectamente mi institución. Así que así hacemos bastante parecido. Les comento, ¿qué es? Vamos a ver la presentación. ¿Qué es la DINAR? Como les decía yo, es una institución novedosa porque nosotros, ¿verdad?, somos la Dirección Nacional de Registros Públicos, ¿verdad? Y no solo manejamos los registros públicos, registros de la propiedad, mercantiles, todo tipo de registros, sino que también manejamos la interoperabilidad de todas las plataformas del Estado. A diferencia de la mayoría de las direcciones que he escuchado en esta conferencia, nosotros no somos manejados por el Poder Judicial. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, ¿verdad? Porque manejamos una política de datos y una política de registros y vamos encaminados a la transformación digital de la data. Entonces, ¿qué es la DINARDAP? ¿Qué es el sistema? Los servicios que presta, se los presentaré a continuación. La DINAR es un organismo de derecho público con personería jurídica autónoma, administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita, como les dije, al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. ¿Nació de dónde? De una ley propia, que nosotros sí tenemos, a diferencia de lo que comentaba César. Tenemos una ley orgánica del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos que te garantiza la seguridad jurídica de organizar, regular, sistematizar e interconectar toda la información con eficacia y eficiencia de manejo. ¿Qué provocó esta ley? Que se terminaran con la data personal o la data que tenía cada una de las instituciones, porque ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que pasa en los gobiernos? Cada institución maneja su propia data y ustedes saben perfectamente que si la data si cada uno maneja su propio sistema, ¿verdad?, no vamos a poder tener fácil acceso a ellos y es una pérdida de elemento y de tiempo. Entonces nosotros creamos esta ley, mejor dicho, promulgamos esta ley, ¿verdad?, y promulgamos el sistema de interoperabilidad. En el Ecuador todo el mundo todas las instituciones tienen que encaminarse a interoperar, no pueden tenerse los puntos a puntos de información. Esta ley, que fue promulgada en el 2010, fue la que dio nacimiento a lo que es la DINAR, que es la Dirección Nacional de Registros Públicos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, nosotros controlamos, supervisamos las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Registros Públicos, también vigilamos la administración registral, que es la que ustedes tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Damos las normas, las directrices, regulamos toda la actividad registral. ¿Cuál es nuestro ámbito regulatorio? Como les dije yo, el sistema de intercambio de información, que es la SINAR, que es el Sistema Nacional de Registros Públicos, y el registral. En el registral nosotros son dependencias públicas que gozan de autonomía registral y administrativa en los términos que dice la ley. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? 221 cantones con 221 registros, de los cuales 15 son exclusivos de la propiedad. 14 son registros mercantiles porque en los cantones pequeños tenemos uno que aglutinamos en uno solo, Durán y San Borondón, ¿verdad? Y los demás, los 206 registros, tienen funciones también mercantiles. Manejan el libro mercantil y manejan el libro de la propiedad. Como comprenderán, tenemos 221 alcaldías que tratar de encontrarnos, de regularlas, de darle seguridad a la propiedad privada. ¿Qué es el Sistema Nacional de Registros Públicos? El Sistema Nacional de Registros Públicos está integrado por todas las instituciones fuentes, que son las generadoras de los datos públicos y de las instituciones consumidoras, que a través de los diferentes productos oferta la DINARDAP, que acceden a esta información.
nosotros buscamos que todas estas instituciones se aglutinen para que puedan ser consumidas y de esta forma se pueda manejar la data. ¿Qué servicios prestamos? Tenemos algunos. Tenemos un servicio que se llama Dato Seguro, tenemos otro que se llama Infodigital, ficha simplificada de datos del ciudadano, ficha de información ciudadana e interoperabilidad. La ficha de información ciudadana es ese producto que le hubiera podido ayudar al colega peruano en la disertación anterior, ¿verdad? Para que no le pidieran la copia de su cédula o su DNI. Este es un producto que tú como entidad del Estado o cualquiera de las entidades del Estado puede entrar a revisar cuáles son tus datos efectivamente sin tener que pedirte una copia. Ahora, como pueden ver aquí, y para sintetizar, tenemos pues en Dato Seguro lo que la forma, tenemos los gráficos de los consumos que tenemos, Infodigital, la ficha simplificada que tiene muchos datos del ciudadano, tiene su educación, tiene su estado civil, tiene una serie de informaciones que utilizan mucho las entidades del Estado. Y sobre todo los registros, porque los registros de la propiedad, los registradores de la propiedad son los que más utilizan esta información, porque ven el estado civil de la persona cuando hacen el registro del título. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos aparte un producto estrella, que es el que se llama la interoperabilidad, que es en el que me voy a detener. Es un servicio creado y administrado por la Dirección Nacional de Registros Públicos que faculta a entidades públicas y privadas al acceso a la información de las y de los ciudadanos de manera controlada, segura, oportuna, transparente, con base a las competencias de cada institución con las finalidades de simplificar trámites, generar servicios eficientes y mejorar la calidad de la gestión. Les explico un poquito. Que nosotros en el Ecuador sí tenemos también una ley de protección de datos personales que fue promulgada en mayo de este año. Nosotros apenas promulgamos esa disposición, esa ley, sacamos unas normas regulatorias que controlan en el sistema público toda la protección de la data personal. Nosotros tenemos regulado de esa forma y lo que buscamos con esta interoperabilidad es darle seguridad al ciudadano que su dato va a ser controlado, va a ser tratado de la forma correcta. Nosotros monitoreamos 24/7, ¿verdad? Todos los consumos que hacen las entidades. Si tú como entidad consumes algo, yo tengo que saber por qué lo consumiste, porque tengo que darle seguridad al ciudadano. Entonces estoy monitoreando y cuando veo que algún consumo es irregular, pongo una alerta. O sea, nosotros en el Ecuador tratamos de darle una gran protección. Para nosotros es sumamente importante la protección de los datos personales. Nos encontramos en este momento emitiendo el reglamento a esta ley del mes de mayo con colaboración de la Unión Europea y de otras entidades de la sociedad civil para sacar un reglamento que realmente sea aplicable. Como les explicaba, nosotros tenemos 221 registros de la propiedad, que son entidades, son reguladas por los gobiernos autónomos descentralizados que acceden al Sistema Nacional de Registros Públicos cumpliendo con el proceso normativo de enrolamiento y proceden al uso de los productos de los datos que se adaptan a los trámites administrativos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como los registros de la propiedad son 221 que tienen independencia administrativa regulada por los GATS, que son las alcaldías, nosotros hacemos el control de la actividad registral. Para ellos es muy importante acceder a toda la interoperabilidad que nosotros le podemos dar, pero ese acceso tiene que ser un acceso regulado, seguro, confiable y tienen que llenar una serie de documentos que garantizan que van a hacer buen uso de la data. ¿Qué más nosotros hacemos con esta interoperabilidad? Nosotros estamos encaminados como gobierno a la simplificación de los trámites a través de la utilización de la interoperabilidad. El Ministerio de Telecomunicaciones regenta lo que es la simplificación de trámites en el Ecuador y en función de eso colaboramos para que los trámites sean de la forma más ágil. Ahora, nosotros tenemos una reducción en el tiempo de atención, obviamente, en el marco normativo, los trámites legales que se hacen en línea. ¿Y a dónde vamos encaminados? Nosotros vamos encaminados a la digitalización de toda la actividad inmobiliaria. Nosotros estamos trabajando para que se elimine el papel, estamos trabajando para que desde que usted va donde un notario, el notario le entregue a usted ya digitalizado
mejor dicho, digitalice todo su proceso hasta llegar al registro de la propiedad. Es un arduo trabajo, pero lo estamos comenzando y estamos seguros que lo vamos a hacer. Es uno de los puntales del gobierno, lo que es la conectividad y lo que es la digitalización del proceso inmobiliario. La protección de los datos personales, como les decía yo, ¿verdad? Nosotros hacemos gran énfasis en esto, es un derecho constitucional, ¿verdad? Que se encuentra en el artículo 66, numeral 19, y por eso pues nosotros tenemos que tratar de integrar todas las fuentes de información de forma segura, clasificamos la información, la hacemos accesible y confidencial, y la disponemos para el consumo de la interoperabilidad. Bueno, básicamente, como les comenté un poco, la Ley de Protección de Datos Personales, las normas que regulan los tratamientos, y finalmente lo que les puedo decir es que en el Ecuador hay mucho por hacer. Me ha encantado estar en esta conferencia porque he podido ver las experiencias que ustedes tienen y me voy muy feliz, con muchas ideas para mi país. Creo que todo está por hacer y creo que, como dijo el presidente del Poder Judicial, estamos en buen camino. Finalmente, nuestro compromiso de trabajo está encaminado a fortalecer la protección de los datos, la actividad registral y la simplificación de los trámites. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedor escuchar estos tres panelistas y creo que todos podemos llevarnos en términos así de conclusiones, porque lamentablemente sé que hay preguntas, sé que todos tenemos inquietudes y que vamos encaminados a este lugar, hacia allá, a llegar a tener esa normativa, y que tenemos que tener tres puntos importantes. Una interactividad entre todas las instituciones públicas, un sistema que nos opere a todas, que en la gran mayoría, por lo que hemos escuchado, tenemos por lo menos la parte catastro y registro, que ya es un paso, vinculándose en un solo sistema, y que queremos llegar todos a lo que está diciendo el Ecuador, a tener una norma que nos rija, a poder unir y dar una mayor seguridad jurídica con todas las instituciones que puedan estar alrededor de este vínculo tan importante como es la tierra. Sin más, nuevamente agradecer a todos en nombre de los panelistas y el mío propio. Gracias por el tiempo dedicado y seguimos escuchando para seguir avanzando. Buenas tardes. Uno se queda así como con la impresión de que en casa de Clementina Suárez se reunieron Guayasamín, Neruda y Pedro Mir y se entendieron tan bien que el tema de interoperabilidad fue así como pan comido. Así es que gracias a la moderadora, gracias a panelistas también. Agradecemos